Hola patronartistas, hoy os traigo una puntada de 2 agujas que me encanta. Suele ser conocida como puntada arena o puntada grano de arena por estos granitos que se ven por aquí, que a la gente le recuerdan a granos de arena. Entonces, bueno, pues ese es el nombre por el que le podéis encontrar en inglés, sand, ¿vale? Entonces, es una puntada súper bonita y lo mejor es que es muy fácil de hacer, solo 4 vueltas de repetición, pero muy sencillas. Y nos vamos a poner manos a la obra con ella, ¿vale? Os la voy a enseñar un poco más de cerca para que la veáis bien, es una pasada de puntada, ¿vale? Y os explico, aquí esta lana que tengo aquí es una lana que es una mezcla de un 60% lana virgen y un 40% acrílico, tiene un grosor de más o menos 4,5 milímetros y estoy tejiéndola aquí con unas agujas de 4,5, ¿vale? Y ahora voy a pasar a tejerla con esta otra lana, ¿vale? Que es una lana 100% merino australiano, que tiene más o menos un grosor de 3,5-4 y voy a tejerlas con unas agujas de 3,5. Y nos ponemos manos a la obra. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, donde vamos a tejer. Bueno, pues vamos a empezar montando un número par de puntos en las agujas. Así que ya tenemos aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y con eso ya tenemos suficientes para empezar a hacer nuestra puntada. Bueno, empezamos con la primera vuelta, que es súper sencilla. La primera vuelta siempre es toda entera del derecho. Así que todo puntos del derecho. Ya os he dicho que es muy sencilla de hacer y de recordar, ¿vale? Súper fácil. Todo derechos. Ahí todo puntos del derecho. Otro más. Un derecho si tejéis en estilo inglés, que a veces me dicen, ay, es que no consigo ver. Bueno, pues ahí, ¿vale? No es más que puntos del derecho. Quienes tejéis en una técnica diferente a la que estáis viendo en un vídeo, o sea, si es un derecho, lo hacéis en vuestra técnica y ya están. No intentéis visualizar cómo es porque lo están haciendo en otra técnica y volveros locos con esa otra técnica y me vuelvo loco. No, un derecho es un derecho y si tú sabes hacer un derecho va a dar igual en qué técnica te la hagan, que si te dicen que hagas un derecho, tú haz un derecho como tú lo hagas y listo. Bueno, una vez dicho esto, segunda vuelta, muy fácil. Un derecho y un revés. E intercalamos estos dos puntos hasta llegar al final de nuestra vuelta. Un derecho y un revés. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés y así hasta llegar al final de nuestra vuelta. Muy fácil. Bueno, pues esta sería la segunda vuelta de la repetición. Tercera vuelta de la repetición. Igual que la primera, todo del derecho, ya veis, como os decía, muy fácil de recordar. Todo del derecho, ahí vamos, todo del derecho. Ahí, seguimos todo del derecho. Y ya llegamos a la cuarta y última vuelta de la repetición, ¿vale? Donde hacemos algo parecido pero diferente a lo que hemos hecho en la segunda vuelta. En la segunda vuelta empezábamos con un derecho y luego hacíamos un revés. La única diferencia es que ahora empezamos con un revés y el segundo punto será un derecho. Entonces aquí hacemos el revés, aquí el derecho, revés, derecho. ¿Vale? Aquí lo mismo, a la hora de hacerlo en estilo inglés, ¿vale? Aquí hemos hecho un derecho, así que ahora nos tocaría un revés, así que hacemos así, y luego hacemos un derecho, con lo que pasamos la hebra hacia adelante, hacemos el derecho, y así es como lo iríamos haciendo, así que vamos a seguir, yo sigo con el continental, que me resulta muchísimo más cómodo y rápido, y ahí lo haríamos. Como veis es lo mismo, o sea, lo único que cuando yo digo que hagáis un derecho, pues hacéis un derecho, pero a vuestro estilo. Aquí nos toca ya un revés y un
derecho y terminamos. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir todo el tiempo estas 4 vueltas, ¿vale? Vamos a hacer ahora todo del derecho, porque la primera vuelta era todo del derecho. Ahí la siguiente vuelta será un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. La siguiente vuelta será como esta, todo del derecho. Y la siguiente vuelta será como la que hemos hecho anterior, primero un revés, luego un derecho, primero un revés, luego un derecho, primero un revés, luego un derecho. Y así hasta que tengáis la largura de tejido que queráis para vuestro proyecto, ¿vale? Como veis es súper sencillo el hacer este tipo de puntos y quedan muy bien porque el patrón que se repite es súper bonito. ¿Veis? Ahí. Bueno, y una vez terminadas las 4 vueltas de la repetición, simplemente vamos a volver a empezar desde el principio con la primera vuelta que era todo del derecho, ¿vale? Vamos todo del derecho. Luego en la siguiente vuelta haremos un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. En la siguiente vuelta haremos todo del derecho de nuevo y en la siguiente empezaremos con revés y luego derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Y así seguiremos haciendo hasta tener la largura de tejido deseada. Bueno, y ahora os quiero explicar una cosita que es, ¿cómo sabéis, vale? Si por ejemplo estáis tejiendo un tejido grande, ¿cómo sabéis qué punto en qué vuelta estáis sin tener que andar contando, dónde os habéis quedado sin tener que andar apuntando, ¿vale? Fijaros un poquito en el dibujo, ¿veis? He hecho la primera vuelta todas del derecho. Como veis, lo que me quedan aquí son 1, 2 y 3. Aquí lo mismo, tengo 1, 2 y 3. Por aquí tengo 1, 2 y 3. Y aquí tengo 1, 2 y 3 derechos, me refiero. En la siguiente nos va a tocar que ahí, cuando ya tenemos 3, nos va a tocar un revés. Si contamos desde aquí, tendríamos que aquí si tenemos que hacer un revés, aquí tendrá que haber un derecho y aquí un revés, ¿vale? Pero claro, entonces estamos diciendo que revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Pero claro, estamos ahora en el derecho de la labor. Si estamos en el revés, para que aquí nos quede un revés, por el otro lado tendremos que hacer un derecho. Con lo que ya sabemos que en esta vuelta que vamos a empezar ahora, tendremos que empezar con derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, ¿vale? En la siguiente nos tocará todo del derecho, porque si estamos en una vuelta en la que nos toca derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, ya sabemos que la siguiente es todo del derecho y en la siguiente nos tocará revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Vamos a verlo aquí también, a ver qué nos tocaría hacer aquí. Bueno, como veis, aquí tengo las 3, ¿vale? Con lo que aquí sabemos que nos va a tocar tener un revés. Con lo que si aquí nos toca un revés, aquí también nos toca un revés, aquí un derecho. Por el otro lado, empezaríamos con un revés para aquí tener un derecho y con un derecho aquí para que aquí se nos vea un revés. Con lo que ya sabemos que estamos en una vuelta en la que necesitamos empezar por un revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. La siguiente sabemos que será toda entera del derecho. Y nos ha coincidido que en las dos teníamos para empezar con una de las vueltas que no son del derecho. ¿Cómo sabemos cuándo no? Cuando no tenemos ningún sitio con 3 puntos, ¿vale? Cuando no tenemos ninguno con 3, ya sabemos que tenemos que hacer una vuelta entera del derecho. Así que un pequeño truco que os lleváis. Bueno, decidme qué os ha parecido esta puntada. Os voy a enseñar el revés para que lo veáis. No tiene nada de especial, no es feo, pero es un revés normal y corriente de 2 agujas, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos esta bonita puntada. Bueno, os he bajado un poquito la cámara para que podáis verlo mejor en las dos. Ya veis aquí que ya se empieza a vislumbrar lo bonita que quedan este tipo de lanas así más finitas, ¿vale? Quedan muy bien en cualquier tipo de lana. Ya veis qué bonito es. Decidme en los comentarios qué os ha parecido el punto. A mí me parece un punto súper sencillo, pero bueno, también depende de a lo que uno esté acostumbrado, del tiempo que lleva tejiendo y demás. Entonces, para mí es sencillito. Decidme en los comentarios qué os parece a vosotras y vosotros. Y decidme en qué prendas os gustaría ver una puntada como esta. Igual me animo y hacemos alguna cosita. Os recuerdo que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web www.patronarte.com, donde no solo tenéis los patrones por escrito, sino también la tienda online donde podéis adquirir agujas como estas intercambiables, las lanas, todo lo tenéis allí. Y aunque el patrón escrito lo tenéis también ahí en la web, os voy a dejar aún así abajo en la descripción un enlace directo para que no tengáis que andar rebuscando por la web. Recordad que en los patrones escritos no solo os dejo lo que es las instrucciones escritas, os dejo diferentes enlaces y diferentes informaciones, ¿vale? Que os pueden venir muy bien. Además, también tenéis el vídeo allí para poder ver las dos cosas a la vez.
Y bueno, os voy a dejar por aquí pues una puntada que creo que si os ha gustado esta, pues os gustará muchísimo también. Y ya sin más me despido. Nos vemos pronto, crea y disfruta.